Amados hermanos de nuestro curso de bibliología, les enviamos un afectuoso saludo a todos y una felicitación por su esfuerzo, recordando que nuestro Instituto Bíblico local ha tenido el propósito de prepararnos mejor para servir al Señor. Y pues es una grande bendición que aún a la distancia y con las circunstancias tan difíciles que tenemos, hay un buen grupo de hermanos que está esforzándose, está trabajando y bueno, pues por los medios que podemos nos comunicamos para continuar nuestra preparación. Y pues por la gracia de Dios el plan es continuar así, mientras no nos podemos reunir físicamente y posiblemente aún ya cuando haya reunión física, el instituto pueda seguir en línea para que pues poco a poco nos empecemos a reunir cuando ya sea prudente hacerlo. Hoy estamos en la hora 8 de nuestro curso y el tema es la inspiración. Hora 8 de bibliología, el tema es la inspiración. El material que tenemos ahí tiene un párrafo donde nos da el significado de la inspiración. Dice, la palabra inspiración es traducción del término griego theopneustos, que literalmente significa soplar adentro. Hace referencia al hecho mecánico de respirar para hablar. Implica la realidad de que Dios dio su palabra para cada escritor humano. El concepto implica también una motivación divina para que los hagiógrafos realizaran esta obra trascendental. Bueno, la doctrina de la inspiración es fundamental porque de ella procede la autoridad que tenemos en la Biblia como palabra dada por Dios a un grupo de 40 escritores que aquí llamamos hagiógrafos. Recordamos, agios es santo y grafos escritor. Entonces los hagiógrafos son los escritores santos o escritores de la Biblia. Pero no fue una labor que trabajaban ellos solos, sino que Dios los inspiró, los motivó y los dirigió en una obra perfecta. Pero la palabra inspiración entonces sí hace una referencia al término theopneustos. Recordamos, neuma es viento o aliento y theopneustos es soplar dentro, es como respirar. Porque la idea detrás de la palabra inspiración es como hablar. Para hablar nosotros respiramos realmente. Usamos el viento de manera mecánica, como dice aquí, para con 2 cuerdas vocales, pues emitir un poco de ese viento o aliento que tenemos y dar las palabras que nosotros queremos dar, físicamente o en cualquier idioma en el mundo. Entonces la inspiración habla de que Dios sopló su palabra porque habló directamente a esos escritores. Aunque trataremos de explicar el proceso, que es un poquito complicado, pero finalmente es necesario para que nosotros recordemos que la palabra de Dios es inspirada, superior a cualquier otra obra, aunque reconocemos el valor literario o religioso o filosófico de otras obras que podemos estudiar o analizar, pero la Biblia está a otro nivel, porque es la palabra inspirada por Dios. Entonces, el término inspiración en sí nos lleva a una dimensión de observación profunda del proceso, donde Dios habló su palabra y es una palabra autorizada y perfecta, pero también cada escritor aportó, como veremos enseguida, algo de su personalidad, de su conocimiento y, bueno, el estilo de cada uno de los 40 escritores. Y de esa manera, del Génesis al Apocalipsis, tenemos una palabra perfecta, con esa unidad que hablábamos en clases anteriores, pero siempre con la autoridad, porque es la palabra dada por Dios. Entonces, la única fuente para que nosotros demos este tipo de concepto es la misma Biblia. La Biblia dice que es inspirada. Y ninguna otra obra religiosa o filosófica o obra literaria tiene ese tipo de declaración. Son obras muy buenas o algunas malas, hechas por hombres sencillamente, pero la Biblia es hecha por Dios 100% y por el hombre 100%. Trataremos de explicar esto enseguida. Ahora, respecto a la inspiración, hay 6 teorías erróneas que se han dado como interpretaciones de lo que creen algunos grupos que es la inspiración, y vamos a verlas una por una. Las teorías erróneas, inciso A, es inspiración natural. Se trata de la negación de la inspiración de la Biblia. Plantea que los escritores sagrados produjeron una obra como lo hicieron otros autores de la literatura universal. Entonces, esta postura respecto a la inspiración es ubicar la escritura de la Biblia como cualquier libro. Como dice aquí, cualquiera de las obras de la literatura que algunas personas con inteligencia, con conocimiento, con interés han realizado. Entonces, las obras de la literatura humana pueden ser muy buenas, pero son estrictamente así en el plano humano, en el plano de lo que la gente puede decir
o pensar o producir. Pero la palabra de Dios no fue producida de esta manera. Hay una refutación para cada una de las teorías erróneas. Estas 6 tenemos una refutación. Dice aquí la refutación, esa es la teoría de los incrédulos, pero no explica el origen de las cualidades sobrenaturales de la Sagrada Escritura. Si los autores son superiores a sus obras, es imposible que una labor exclusivamente humana produzca un libro sublime como lo es la Biblia, o un personaje perfecto como lo es el Señor Jesucristo. De igual manera, una perspectiva no explica la precisión profética que es evidente en la palabra de Dios. Entonces, siempre que tratamos de entrar en la apologética, recordamos que la apologética es la definición y defensa de la fe cristiana. Siempre que definimos la fe cristiana y defendemos que no creemos o que se está interpretando mal por otros grupos de analistas o personas o grupos que están atacando algún concepto de la palabra de Dios, tenemos que usar argumentos basados en la palabra de Dios, pero siempre argumentos contundentes y, bueno, argumentos bien realizados. Entonces, la teoría de la inspiración natural no es totalmente aplicable porque realmente no explica muchas cosas. Decimos lo sobrenatural de la Escritura. Entonces, cuando decíamos que la palabra es perfecta, que inspira, que corrige, que guía la sanidad espiritual, que guía la vida de las personas, entonces, si fuera solamente hecha por hombres, no se podrían tener esas cualidades. Realmente sería como cualquier otra obra religiosa y nosotros no menospreciamos, pero si analizamos obras religiosas, pueden tener un valor para ese grupo religioso o cultural, pero no cambia las vidas de la gente. No tiene esa perfección que tiene la palabra de Dios. Y por otra parte, vemos en la Biblia como un producto sublime. Recordamos, escrita en 1600 años, del 1500 a.C. por Moisés al 100 después de Cristo por Juan en el Apocalipsis. Entonces, en 1600 años no se puede lograr que 40 personas escriban de una manera uniforme. No se puede lograr que tengamos esa unidad perfecta que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Y como decimos aquí, es un libro sublime. La Biblia es un libro sublime. Es algo especial, es algo que tiene un contenido, que tiene una esencia que cambia vidas y que tiene un mensaje perfecto también. Y un personaje tan perfecto como Jesús tampoco sería producido por mentes estrictamente humanas. Posiblemente las obras de literatura pueden ser muy buenas, muy agradables, pero finalmente no pueden cambiar la vida de la gente. Y los personajes producidos por mentes humanas pueden ser sorprendentes, pero ninguno como Jesús. Jesús es perfecto, el Hijo de Dios, sublime, como explicamos aquí, y también, bueno, en su carácter, en su personalidad, en la función de venir a morir por la humanidad y en la obra perfecta que continúa haciendo la vida de la gente. Entonces, ni la Biblia, en lo sublime que es, ni Jesús como un personaje sublime perfecto, podrá ser producto de una mente natural, de la inspiración natural. Entonces, refutamos la inspiración natural. La palabra de Dios no fue obra estrictamente humana. Nuestro inciso B es la inspiración parcial. El concepto de que las Sagradas Escrituras son inspiradas solo en parte y el resto de porciones son producto de la cultura y la época en que vivieron sus escritores. Entonces, esta postura también es un poco más confusa porque dice que solamente una parte de la Escritura fue inspirada. Es interesante notar qué parte de la Escritura fue inspirada, porque ahí como dividirían algunas porciones de la Biblia que les parecen muy buenas, como si fueran de parte de Dios, pero el resto de la Escritura no será inspirada, será producto estrictamente humano. Entonces, esa inspiración parcial tiene mucha confusión, porque entonces da lugar a mucha especulación. Decíamos qué partes de la Escritura fueron inspiradas y qué partes no. Realmente es toda la palabra dice que fue inspirada. Son versículos que veremos hoy mismo si Dios permite, pero si toda la palabra fue inspirada, dicho por la misma Biblia, entonces se contradice con este concepto de inspiración parcial, se contradice con este concepto. Entonces hay varias formas de esta teoría de inspiración parcial. Tenemos el número 1 que se llama iluminación divina. Reduce la inspiración divina a un grado de comprensión de las verdades divinas, como ocurre con los cristianos en la actualidad. Entonces, esta idea de la iluminación divina es algo que pasa con nosotros como personas cuando leemos la palabra. Es como entender la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina, pero no se produce la palabra de Dios. Estamos entendiendo la palabra que ya escrita. Entonces, esta idea de iluminación divina la podemos refutar también. Para cada una de esas partes de la inspiración parcial tenemos una refutación.
Dice aquí, la inspiración dada por Dios a los escritores de la Biblia permite que la palabra sea perfecta y es un proceso irrepetible. Los cristianos solo experimentamos iluminación para entender la escritura. Bueno, entonces, en esta refutación aclaramos que no se puede decir que la inspiración haya sido parcial. Definitivamente, toda la palabra fue inspirada porque es perfecta. Si aceptáramos la idea de una inspiración parcial, habría partes imperfectas en la Biblia. Esa sería la lógica, ¿no? Si hay una parte que es inspirada, es perfecta, hay una parte que no es inspirada y no es perfecta. Entonces las partes imperfectas serían con muchos errores, con muchas situaciones que no podríamos nosotros considerar palabra de Dios. Entonces aclaramos que los cristianos experimentamos iluminación para entender la Escritura. Citábamos esto, ¿no? La palabra habla de la inspiración como el proceso por el cual Dios produjo su palabra en el corazón y en la mente de hombres que escribieron la palabra. Pero la iluminación es nada más entender la palabra. Entonces esta idea de la iluminación divina, pues no estamos de acuerdo con ella. Luego tenemos intuición natural. Propone que los escritores de la Biblia solo usaron un conocimiento, comprensión o percepción para ofrecer un mensaje útil a su época, el cual tiene escasa o nula importancia para los lectores de la actualidad. Entonces esta intuición natural es un poco parecida a la inspiración natural como esencia, pero habla de la intuición, o sea, es una comprensión o una percepción especial de los escritores para poder entender algunas partes de lo que Dios quiera revelar, pero da como resultado un mensaje solamente útil para su época, el cual no tiene importancia para los lectores en la actualidad. Entonces, si nosotros pensamos en esta intuición natural, diríamos que el mensaje de cada escritor fue nada más para su momento y para su época. Pero la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para todas las épocas y para todas las culturas. Refutación: la palabra de Dios es producto de la inspiración divina y su mensaje es pertinente para las personas de todas las épocas. Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16 y Hebreos 1:1 y 2. Entonces, esa pertinencia, o sea, esa eficacia que tiene la palabra de Dios para todas las épocas, contradice la intuición natural. Porque si solamente se hubiera escrito el mensaje humano para una época específica, no habría tenido repercusión en otras generaciones. Y sin embargo, la palabra de Dios es perfecta para todas las generaciones. Con todo el tiempo del judaísmo, los 1500 años de judaísmo, fue pertinente para ellos, pero también para quienes podían entender el mensaje judío. Sin embargo, el Nuevo Testamento es multinacional. Vemos ahí entonces que la palabra es para todas las culturas y épocas, no es palabra para un solo lugar o una sola época. Entonces nosotros vemos en esto una comprobación de que la palabra es de Dios porque es para todas las personas y épocas. Nosotros como personas en diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, tenemos una recepción de la palabra y entendemos. Y cambia nuestras vidas y nos lleva a un conocimiento de Dios, al conocimiento de la salvación y a entender los asuntos espirituales. Entonces la palabra de Dios no fue local, no fue temporal, es universal y es una palabra para todos los grupos humanos que han existido. Y bueno, hay una comprobación más también en esto. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido una transformación en muchas culturas. Si nada más fuera intuición natural, hubiera sido únicamente necesaria o buena esta palabra para el pueblo judío. Y eso el pueblo judío en su momento en que se dio la palabra. Pero la palabra dada a los 1600 años que decíamos Antiguo y Nuevo Testamento se ha aplicado a muchas culturas. Y gracias a Dios incluso el día de hoy conocemos hermanos de muchas nacionalidades, de muchas culturas que han recibido la palabra y el producto es el mismo. Conversión, una vida bendecida, santificación, ministerio, cambio de vida. Entonces no hay intuición natural como parte del proceso de la inspiración. El punto 3 que tenemos es experiencia mística. Esta es una teoría llena de ambigüedades. Su pretensión consiste en declarar que la Biblia tiene errores, pero que es usada por Dios para revelarse a la humanidad. Argumentan que debido a la imperfección del idioma, lo valioso es un encuentro con la divinidad. Entonces la experiencia mística, decimos que es una teoría llena de ambigüedades. Recordamos que la palabra místico quiere decir falsamente espiritual. Eso es místico. Algo que no es espiritual, que parece espiritual, pero que no lo es. Y sucede en muchas filosofías y religiones, donde hay una situación de cierto misticismo, conductas y prácticas que parecen muy espirituales, pero que no lo son. Entonces, esta
experiencia mística, diría como que cada escritor tuvo ese tipo de relación con Dios muy especial, algo espiritual en su momento, pero que no se puede aplicar a otras culturas y daría lugar a muchos errores. Porque, bueno, nosotros nos damos cuenta que lo que producimos las personas, estrictamente los humanos, tiene muchos errores. Tenemos errores personales, de cultura, errores de muchas índoles, y en la palabra de Dios no hay errores. Es una palabra perfecta. Entonces, dice que Dios usa la palabra de Dios como para revelarse a la humanidad, pero que también el idioma es imperfecto. Y entonces, como el idioma es imperfecto, no es tan importante ver la palabra tal como tal escrita. Lo valioso es un encuentro con la divinidad. O sea, aquí esta experiencia mística lleva a la gente a pensar que si tienen algo como una experiencia personal de acercamiento con Dios, es lo más importante. Que no es importante la palabra escrita, que no es importante lo revelado, sino la experiencia personal. Y que el idioma es imperfecto. Ahora, nosotros entendemos que el idioma es imperfecto, pero Dios usa el idioma. Y Dios bendice a través del idioma, como veremos en esta refutación. La refutación es que la Santa Biblia es la palabra de Dios y la fe siempre está basada en el mensaje escrito. Ponderar la verdad como experiencia de lugar a diversos errores de doctrina. Entonces tenemos aquí Éxodo 3 y 4, 24, 4 y 7, Jeremías 36 del 1 al 8 y 21 al 24, Hechos 9 del 1 al 6 y 1 Corintios 14, 37 y 38. Entonces, la palabra no está basada en una experiencia así como mística o algo inexplicable. Realmente siempre se habla de un mensaje escrito. Cada uno de los 40 escritores, Antiguo y Nuevo Testamento, escribió. Tuvo una experiencia con Dios, pero eso no fue místico, fue una experiencia real. Una experiencia de transformación, de bendición para producir la palabra, pero no fue un éxtasis. Fue algo así como una experiencia de dialogar, de entender, de escribir, y la verdad siempre tiene que ser escrita. También la Biblia dice que el mensaje tiene que ser escrito siempre. Nosotros como iglesia siempre estamos de acuerdo con un mensaje escrito, porque ponderar la verdad buscando como una experiencia da lugar a diversos errores en doctrina y fe. Entonces, si nosotros dijéramos que hay una experiencia espiritual de la gente y que esa experiencia no se puede revisar o limitar o aclarar por la palabra escrita, entonces habría muchos errores de doctrina y práctica. La gente sencillamente con una experiencia personal mística se sentiría cerca de Dios y no con la palabra. Entonces esta experiencia mística va en contra, de hecho, de la palabra de Dios. Va en contra del hecho del proceso de la escritura. Entonces nosotros siempre como cristianos vamos a trabajar con la palabra escrita. Sí, tenemos experiencias con Dios muy bendecidas, pero siempre vamos a la palabra. La palabra escrita, lo que está registrado, Antiguo y Nuevo Testamento, y de esta manera evitamos errores de doctrina y fe, porque si la gente tiene experiencias místicas no se podría calificar. Dirían que tiene una experiencia muy ajena a la palabra, muy opuesta incluso a la palabra, o muy distinta a la palabra, pero como es una experiencia válida, según esta interpretación de experiencia mística, daríamos lugar a que mucha gente tuviera todo tipo de experiencias. Entonces la palabra sí nos habla de una limitación de las experiencias a través de lo que está escrito. La cuarta postura que tenemos de la inspiración natural es la desmitificación. Es una postura filosófica en la que se declara que la Biblia está llena de mitos. Señala que los eventos descritos en las Escrituras no son históricos. Duda de todo lo sobrenatural y especialmente rechaza los milagros y la divinidad del Señor Jesucristo. Descalifica a los escritores y elimina la utilidad de los intérpretes y teólogos de todas las épocas. Entonces, desmitificar quiere decir quitar mitos. Y la desmitificación de la Biblia fue en el siglo pasado todo un movimiento filosófico para atacar la palabra de Dios. Y desde el punto de vista de la filosofía, dicen entonces que la Biblia, si tiene mitos, no son eventos históricos. Y al no ser histórica, entonces no puede ser creíble. Ahora, duda de lo sobrenatural, especialmente los milagros y la vida de Jesús, y esto nos lleva a negar la divinidad de Jesús. Porque si Jesús no hizo milagros, si Él no es Dios, entonces no estamos creyendo en la verdad. Y también descalifica a los escritores porque, bueno, si hay una serie de mitos en la palabra de Dios, los escritores escribieron mentiras. Recordamos que la palabra mito significa mentira. Entonces, si hay que desmitificar la Biblia, están asegurando este grupo de filósofos que los escritores dijeron mentiras en la palabra. Sería muy impráctico que 40 escritores que están como los hagiógrafos para nosotros dijeran mentiras, porque las mentiras siempre traen contradicción.
de una mentira de un escritor a la mentira de otro escritor, habría una gran diferencia. Entonces, no es posible que la palabra de Dios tenga mentira. Siempre hay verdad, aunque los humanos tenemos una limitación personal o cultural, Dios proveyó. Recordamos que la palabra inspirada es una provisión de Dios. Dios está en control en la inspiración y el producto que tenemos, una palabra escrita, es perfecta porque Dios estuvo allí, porque Dios dirigió este proceso, como veremos enseguida. Ahora, esta desmitificación entonces elimina la utilidad de intérpretes y teólogos de todas las épocas, porque si hay mitos en la Biblia, entonces todos los intérpretes y los teólogos están diciendo mentiras también, o están interpretando mentiras. De manera que entonces esta desmitificación realmente trata de atacar la esencia divina de la palabra y atacar el proceso de los escritores y también el trabajo de los intérpretes o maestros de todas las épocas. Sería una inutilidad que los intérpretes y teólogos de 1500 años de judaísmo y de 2000 años de cristianismo han trabajado para interpretar una palabra perfecta, para predicar, para enseñar. Si están basándose en un texto con mitos, entonces no hay utilidad para estos intérpretes. Por eso dice que los descalifica. ¿Cuál es la refutación? En la revelación no existen mitos. Las realidades sobrenaturales son presentadas como medios para que la humanidad se acerque a Dios. Respecto a esta realidad hay dos testimonios. En el Antiguo Testamento el pueblo judío recibió grandes manifestaciones y demostraciones del infinito poder divino. En el Nuevo Testamento la Iglesia ha sido depositaria de milagros que no pueden calificarse como mitos, los cuales han continuado hasta el día de hoy. Entonces, en esta refutación decimos categóricamente, en la revelación y en la inspiración de la palabra no existen mitos. Dios nunca puede mentir. Dios no miente, jamás, siempre ha sido verdad. Y los escritores también estarían totalmente fuera de contexto si fueran mentirosos. Imagínense a 40 mentirosos tratando de producir un libro perfecto sobre la verdad. Es una contradicción absoluta, ¿no? Es un absurdo. Entonces, en la palabra no hay mitos. Claro que lo sobrenatural, entonces, nos hace ver que nos acerquemos a Dios, ¿no? Como decimos aquí, esto sobrenatural son medios presentados por Dios. En el Antiguo Testamento, con el pueblo judío, hay grandes milagros y grandes revelaciones, y en el Nuevo Testamento también hay tantos milagros y revelación, e iluminación e inspiración de la palabra para que lleguemos a Dios a través de eso sobrenatural. Y tenemos ahí dos grandes testimonios, ¿no? En el Antiguo Testamento esas demostraciones hablan del infinito poder divino. Es el poder de Dios infinito dado al pueblo judío. Entonces nosotros reconocemos esos milagros, esas bendiciones. Desde Génesis hasta Malaquías observamos la perfección de la palabra, observamos el efecto de la palabra y observamos la transformación en la vida de los judíos que se apegaron a la palabra. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otro testimonio. Aquí estamos dando un efecto testimonial. Defendemos la verdad de la desmitificación de la Biblia con experiencias personales del pueblo judío y experiencias también de la Iglesia. La Iglesia ha sido depositaria de esas verdades. Los milagros no pueden calificarse como mitos. Sí son inexplicables, son inalcanzables a la mente humana estrictamente, pero son demostrables como pruebas del poder de Dios. Y los milagros han continuado hasta el día de hoy. Entonces, la Iglesia hoy tenemos la bendición de que Dios se ha revelado a nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios se ha manifestado, Dios ha hecho una obra perfecta en nuestras vidas. Entonces, no se puede decir que hay mitos en la palabra de Dios. Eso sería la observación de personas inconversas respecto a cualquier libro. Dirían que puede haber mitos o puede haber inexactitudes o errores, pero la palabra de Dios, observada por el pueblo judío como palabra perfecta, las formó vidas. Guió al pueblo, aunque el pueblo judío falló finalmente, pero los guió como provisión de Dios para llegar a esa cercanía que estaba planeada por la divinidad. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia, guiada por la palabra, vamos a la santidad, vamos a las misiones, vamos a la familia, vamos a la ética personal, vamos a una cantidad de transformaciones que hace, porque no es un mito, es una verdad. Para nosotros la palabra de Dios siempre será verdad. Entonces, quienes tratan de desmitificar la palabra de Dios son enemigos de la fe. Y lo vamos a encontrar en muchos lugares, en universidades, en libros, en algunos programas de internet incluso hoy día.
pero su postura siempre será alejar a la palabra, alejar a la gente de la palabra. Sin embargo, nuestra postura como iglesia es acercar a la gente a la palabra. Y a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, le invitamos a acercarse a la palabra de Dios. Y siempre será la palabra escrita, siempre será la palabra revelada, la palabra estudiada, la palabra analizada, la palabra predicada y enseñada. Para nosotros una iglesia sana siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. La quinta desviación de la inspiración natural se llama inspiración mecánica o dictado. Concluye que los escritores tuvieron un papel pasivo en el proceso de la inspiración, que solamente consideraron las palabras que yo les dictaba. Esta inspiración mecánica o dictado da a entender que Dios sí es parte de lo que se hizo en la palabra, pero que dictó su palabra. Literalmente ordenó cada palabra y entonces los escritores tienen un papel pasivo, prácticamente un papel inexistente. Pero esto no sucede en la palabra de Dios. Definitivamente fue un proceso en el cual desde Moisés hasta Juan en el Nuevo Testamento todos los 40 escritores tuvieron una experiencia con Dios de escribir y una libertad de estilo, de conocimiento, de cultura, de capacidades incluso. Porque no podemos decir que todos tienen la misma capacidad. Hay algunos con una capacidad más o menos considerable para un mensaje, para una etapa de necesidad, pero hubo grandes mentes también en los escritores que tenían una capacidad muy grande, como Moisés, Daniel o Pablo en el Nuevo Testamento, y posiblemente Lucas, que tienen una capacidad muy grande y al escribir o al vivir el Evangelio o al vivir en el judaísmo, dieron una demostración de la perfección de Dios en sus vidas. Entonces, no se puede decir que la palabra de Dios fue dictada, porque entonces los hombres no tendrían participación. Esto es una cuestión interesante, porque la inspiración natural en esencia dice que los hombres escribieron solos la palabra. Y la inspiración mecánica o dictada dice que solamente Dios dio la palabra. Entonces estamos en dos extremos de error, porque la inspiración divina siempre decimos es 100% divina, como trataremos de ver enseguida. Dios dio su palabra, dirigió el proceso, pero dio libertad para que 100% también sea humana, porque cada escritor tiene un estilo y tiene temas y tiene cultura y tiene muchas situaciones particulares como escritor. Entonces Dios en su grande amor permite que cada escritor tenga un estilo, una aportación, tenga un conocimiento, tenga medios como escritor. Entonces, la inspiración mecánica o dictado también está en error. La refutación. Dios no dictó su palabra a los escritores. Cada uno de estos hombres utilizó su personalidad, conocimientos y capacidades en el proceso de la inspiración, verbal, plenaria y dinámica. Esto lo vemos en Éxodo 24:4 y 34:27, Jeremías 36:4, Romanos 16:22 y Apocalipsis 2, del 1 al 18, 3:1 y 17 y 14. Entonces, como decimos en esta refutación, Dios no dictó su palabra. Jamás dice la palabra de Dios que Él dictó su palabra. Nunca dice Dios le dictó a Moisés o le dictó a Pablo, le dictó a Juan. Dice Dios inspiró a santos hombres. Soplar, decíamos el término griego teopneustos, que es soplar dentro, como decimos, para mecánicamente hablar. Entonces Dios le habló a cada uno de ellos. Es un milagro irrepetible, único, para dar una palabra perfecta, pero no fue un dictado, porque decíamos aquí, cada hombre utilizó su personalidad. Si usted ve, por ejemplo, al apóstol Pablo, era un hombre muy dinámico, con una capacidad impresionante y a veces llegó a hablar de una manera muy fuerte, como en el caso de la carta a los Gálatas. Pero Juan el apóstol se convirtió en un hombre de amor. Habiendo sido Boanerges, hijo del trueno, Juan se convirtió en un apóstol del amor. Hablaba del amor y con una cercanía y les habla como hijitos. La primera carta de Juan, ¿no? O a la iglesia le dice la señora elegida en la segunda carta de Juan. Entonces no es igual la personalidad de Pablo que la de Juan. O hablaríamos de Moisés, un hombre con una preparación muy grande, como decíamos, la zona de Alejandría, que llegó a ser una universidad, llegó a ser producto de una gran biblioteca, previo a esa etapa fundada por Alejandro el Grande. Previo a esto, en Alejandría también hubo muchos productos.
históricamente comprobados de gente que se preparaba, que estudiaba. Entonces Moisés fue un hombre muy preparado. Pero también tenemos personas como Amós o como Miqueas, que dice que no tienen una gran preparación. Entonces, en los escritores de la palabra hubo personas con muy poca preparación académica o personal y personas con una gran preparación. Entonces, la personalidad fue usada de manera distinta. Los conocimientos también, decíamos. Entonces, no es igual el conocimiento de los 40 escritores. Por la diversidad que Dios nos ha hecho como seres humanos, somos muy distintos. Hay personas que tienen escaso conocimiento y sin embargo fueron usados como escritores. Y personas con un gran conocimiento, sin embargo, también son usados como escritores. Entonces, Dios usó personas, distintas personalidades, como decíamos, ¿no? Diferentes formas de reaccionar, diferentes formas de relacionarse con los demás, pero hay personas de todo tipo en esos 40 escritores y con conocimiento muy diverso. Y también las capacidades. O sea, si habláramos de personajes como Daniel, un primer ministro en 3 imperios, realmente pues, una capacidad impresionante. Sin embargo, Daniel no es más que otros que tuvieron menos capacidad, que tuvieron menos preparación académica o personal o funciones menos trascendentales, porque en el caso de Daniel, como un funcionario público, realmente tenía algo muy grande que decir. O también es el caso de Nehemías, que era un funcionario público. Entonces, los funcionarios se escriben al mismo nivel que personas que cuidaban animales, ¿no? Como el caso de Amós o Miqueas, que eran campesinos. Entonces, las capacidades, la personalidad, los conocimientos diferentes en los 40 autores no son obstáculo para que Dios los use, pero en el proceso de inspiración, Dios usó todo esto. Dios usó a las diferentes personalidades para darnos una palabra perfecta. Una palabra para nosotros perfecta, no importa el escritor, incluso la capacidad se ve cuando hablamos del número de escritos. Si vemos que en el Nuevo Testamento Pablo escribió entre 13 y 14 libros y hay algunos que solamente escribieron un libro, pues entonces esa diferencia de capacidad tampoco hace una separación entre ellos. Quien escribió un libro para un momento dado, el caso de Abdías, que escribe para un pueblo, incluso no judío, escribe a los idumeos, entonces fue un mensaje para un pueblo y un libro muy cortito. Y lo que escribe Moisés, lo que escribe Pablo, es una diversidad de libros, una cantidad de material, y sin embargo, en ese proceso Dios usó diferentes personas. Dios es muy creativo en todo lo que hace. Dios es infinitamente creativo y en su creatividad Dios no limitó nada más a un dictado que no sucedió, sino que hay una diversidad de medios y personalidades para producir una palabra perfecta. Cuando usted lea su palabra de Génesis a Apocalipsis, recuerde, la personalidad de cada escritor está ahí aportando algo importante. Está aportando un producto de edificación. La inspiración parcial es el 6º punto. Enseña que no fueron inspiradas las palabras en la Biblia, sino solo los conceptos o ideas, mismas que los escritores expresaron con palabras propias. Entonces, esta inspiración de conceptos o ideas dice que finalmente acepta que Dios participó, pero que no les dio cada palabra a cada escritor, o que no dirigió a cada escritor, sino que nada más daba los conceptos o ideas. Es como cuando alguien da una idea general de algo, que dice algo de manera muy poco clara, voy a dar un concepto así muy ambiguo, o una idea, y entonces la persona desarrolla la idea. Entonces, sería como que Dios dio los conceptos o las ideas, y los escritores las desarrollaron. Pero esto también está en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque entonces diríamos que cuáles son los conceptos, nuevamente, ¿no? Como decíamos, con las partes de la Biblia, unas inspiradas y otras no. Y aquí también decimos qué conceptos sí y qué conceptos no. O si Dios inspiró el concepto, posiblemente habría mucho error, porque cada escritor tiene una interpretación de los conceptos. Entonces, en la inspiración divina de la palabra, que veremos hoy, tiene al menos 4 definiciones, veremos enseguida, pero no da lugar a que haya sido solamente inspiración de conceptos, porque entonces habría un hueco muy grande en la escritura. Si nada más Dios daba el concepto o la idea, entonces los escritores con mucha capacidad pueden escribir en gran manera, así desarrollando las ideas, pero los de muy poca capacidad no pueden desarrollar. Y vemos que cada escritor, aunque algunos escribieron mucho y otros nada más un libro o una parte muy pequeña de la palabra de Dios, finalmente hay una gran capacidad en ellos, una gran bendición de poder dar un mensaje que es la palabra de Dios. Ahora, dice que los escritores las expresaron con palabras propias, entonces no habría inspiración divina, habría nada más una inspiración de conceptos, ideas y palabras propias de las personas. Y ahí diríamos entonces, si la palabra de Dios nada más son conceptos o ideas y las palabras de cada escritor, entonces no hablaríamos de una inspiración.
hablaríamos de una cuestión parcial allí y también sería muy complicado ver cuál es el concepto, la idea de cada parte de la Biblia y ver qué partes fue el concepto dado por Dios y qué parte fueron las ideas expresadas por las personas, por los escritores. Entonces la inspiración parcial está también totalmente fuera de la comprensión de lo que es la inspiración divina. Nosotros decimos aquí entonces que había mucha controversia. Si vemos las teorías de la inspiración que son falsas, estas 6 que hemos visto, todas ellas atentan contra la inspiración. Atentan contra Dios como el perfecto autor de la Biblia, porque Él es el perfecto autor. Aunque hay 40 autores humanos, el autor divino siempre es Dios. El autor perfecto, el autor que tiene bendición, que tiene bondad, que tiene acercamiento, que quiere llevar a la gente, ¿no? Y diríamos ahí entonces, en esas teorías, alejan a Dios como Salvador también. Porque si Él no inspiró más que algunas partes o los conceptos o las ideas, entonces no dio un mensaje perfecto. Y entonces la salvación de la gente no es tan importante para Dios. Finalmente nosotros decimos allí que habría una separación del carácter perfecto de Dios, como dando nada más una parte de, o en el dictado, también diríamos cómo Dios dictó su palabra, entonces los escritores no participaron. De manera que la inspiración divina, nosotros vemos que tenemos que aceptar que participó 100% Dios y 100% el hombre. Decíamos las matemáticas de Dios, ¿no? Cuando algunas personas dicen que 1 más 1 más 1 es 1, hablando de la Trinidad, es cierto. Decimos el Padre y el Hijo y el Espíritu es un Dios. O en el matrimonio decimos 1 más 1 es 1, porque los que somos 2 tenemos que llegar a ser como 1. Es así una enseñanza de la palabra. Y aquí diríamos también que 1 más 1, en el caso de la inspiración de Dios, la inspiración de la participación de los hombres, da un producto. 1 más 1 es 1. Dios y cada escritor da un producto exclusivo, que es la palabra, perfectamente de parte de Dios y también de parte de cada escritor. En cuanto a la inspiración parcial, tenemos una refutación. Esta postura es muy ambigua, pues en la dinámica de la comunicación es imposible separar las ideas y las palabras. El proceso es automático. La Biblia expresa claramente que Dios inspiró su palabra. Bien, entonces aquí diríamos algo como conclusión, porque la inspiración parcial es muy ambigua. Decíamos, ¿qué partes fueron inspiradas, conceptos e ideas, y qué partes escribió cada escritor, o desarrolló, o percibió, o trató de dar un mensaje cada escritor? Entonces le da así como que un ataque muy fuerte al concepto de inspiración. Pero la dinámica de la comunicación es imposible separar las ideas y las palabras. Cuando nosotros como personas en la comunicación pensamos los conceptos y las ideas y luego lo hablamos, es automático. Es un proceso automatizado, ¿no? Es muy difícil separar los conceptos y las ideas de la palabra. Cada persona tiene una manera de pensar y una manera de hablar, pero es un proceso automático. Entonces, esta idea de la inspiración parcial ataca la mecánica de la comunicación y la mecánica del desarrollo personal de las ideas y de las palabras. Es algo automático. Nosotros no podemos separar las ideas y las palabras, porque realmente las ideas nos llevan a las palabras. Y vemos aquí que las ideas y las palabras de Dios y las ideas y las palabras de cada escritor están en la misma palabra como un producto, en ese milagro de la inspiración. Por eso decimos, la palabra es inspirada, es un milagro y es una palabra única, transformadora, que trae bendición. Es una palabra perfecta porque es dada por Dios, pero también cada escritor tenía su estilo o su participación personal ahí. Diríamos entonces que Dios a cada escritor le dio su amor también y le dio su autorización para escribir, pero estuvo inspirando y motivando. Eso es la inspiración, motivación y una dirección, pero cada uno de los escritores tenía una libertad personal, tenían incluso a veces fuentes, ¿no? A veces vemos que algunos autores tenían fuentes. Es posible que Moisés tuviera algunas fuentes de lo que pasó antes de que él viviera, desde Adán y Eva, los 6 días, la creación, todo lo que fueron así grandes temas de Génesis. Es posible que Moisés tuviera una investigación, tuviera alguna fuente y luego viene el desarrollo de esa fuente. O también en el caso de Lucas vemos que tenía unas fuentes que eran posiblemente los evangelios previos. Sin embargo, Lucas escribió un evangelio y hechos de una manera perfecta, inspirada por Dios. Entonces, el tener algunas fuentes escritas allí no es un obstáculo para que la palabra la tengamos el día de hoy, porque posiblemente nos vamos a encontrar con este tipo de oposición en muchas personas, que nos van a decir, hay parte de la palabra inspirada o no es inspirada, o nada más es palabra de Dios, o nada más es palabra de los hombres, y todas esas teorías están incluso pues atentando contra la finalidad de Dios. Dios inspiró su palabra para llevarnos a la salvación.
Dios inspiró su palabra para que le conozcamos. Es una palabra de Dios y cada escritor lo que aporte, lo que conoció y lo que investigó o lo que redactó tiene un valor de veras incalculable. Cuando nosotros vemos la perfección con que está escrito el libro de Isaías, vemos a un poeta así, perfecto, ¿no? El libro de Isaías y lo profético, lo ético que habla este escritor es un libro perfecto. O el Salmo 119, que decíamos es así un alefato, o sea, es una serie de 22 párrafos escritos con las letras de los hebreos. Por eso, como la primera letra de hebrea es Aleph, se dice el alefato. Entonces, que alguien escribiera el Salmo 119 de manera tan perfecta, habla de una preparación, habla de una capacidad y habla ahí de la dirección de Dios. Entonces, tanto Isaías como en este caso el Salmo 119 y muchos otros textos más hablan de una perfección de Dios al dirigir a las personas. Incluso quienes piensan que el Salmo 119 lo escribió Esdras porque no tiene la firma de autor, el Salmo 119, pero es la palabra perfecta, de la palabra de Dios, de la autoridad, la sujeción a esa palabra. Entonces es un producto perfecto, realmente, ¿no? O Apocalipsis, que es profético y tiene complicaciones, pero que es finalmente un mensaje para cambiar vidas y un mensaje de esperanza. Cada una de las cartas del Nuevo Testamento, cada uno de los libros del Antiguo Testamento, tenía el propósito de edificar al pueblo. Y en eso Dios dirigió y bendijo, pero también permitió que cada escritor participara y, bueno, tuviera capacidades distintas. Vamos a hablar ahora entonces de la doctrina de la inspiración. Tenemos ahí el punto 3 de nuestra hora para esta ocasión. La doctrina bíblica de la inspiración. Inciso A, descripción. Tenemos 4 números. Número 1, acto de Dios. Número 2, inspiración total. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. 3, proceso del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Y el impulso sobre los siervos de Dios. Números 24:12 y 13 y Jeremías 20, del 7 al 9. Entonces, como cristianos, siempre los conceptos vamos a desarrollarlos con base en lo que está escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre cualquier tema? Y particularmente la inspiración, que es un tema tan importante, tan trascendental, tenemos que decir qué dice la Biblia acerca de la inspiración. Y bueno, lo que dicen algunas interpretaciones humanas y filosóficas, y bueno, tenemos que siempre saber cómo refutarlas. Pero la descripción de lo que dice aquí es un acto de Dios porque realmente Dios inspiró a cada escritor. Cuando vemos aquí, en este caso, Jeremías 23, del 9 al 40 y 28, y Primero de Reyes 22, del 10 al 23, y Hebreos 1:1, nos dice que Dios dirigió y dio su palabra a cada escritor. De hecho, en muchas partes de la palabra dice, estaba en tal escritor y Dios habló, y Dios reveló. Yo escribí la palabra de Dios. Entonces, esa inspiración siempre está presente como definida desde Génesis hasta Apocalipsis, como que Dios dirigió a cada escritor. Es el acto de Dios. De hecho, los escritores reconocen que es la palabra de Dios. Nada más que ellos como portadores, como redactores de la palabra, como consignadores de la palabra de Dios, también participan 100%. Pero entonces la inspiración siempre es un acto de Dios, no es un acto estrictamente humano. De hecho, por eso decíamos teopneustos, sopar adentro, quiere decir que es la idea mecánica de respirar para hablar. Esa es la inspiración. Ahora, la inspiración total que vemos aquí en 2 Timoteo 3:16, la misma palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no da lugar a inspiración parcial o conceptos o ideas, ni siquiera dictado. Porque dice, toda fue inspirada por Dios. Y los receptores entendieron lo que era la inspiración. Entendieron que Dios estaba dirigiendo a Moisés o que dirigió a Samuel, el Antiguo Testamento, a Daniel, a cada uno, a Malaquías, a todos los autores. Y en el Nuevo Testamento también estaba dirigiendo a todos. Desde Mateo hasta Juan, los 27 libros del Nuevo Testamento, Dios se movió sobre cada escritor. Entonces, siempre es un acto de Dios total. La palabra de Dios es inspirada. Ahora, la utilidad que tiene para enseñar, corregir y redarguir en justicia nos habla de la capacidad que tiene esta palabra de transformar vidas. Y no hay ninguna otra palabra que transforme vidas.
Hay palabras, obras de literatura que pueden ser muy bonitas, observarlas o de analizar, o podemos estar en contra de lo que dice la literatura o cualquier ciencia, pero la palabra de Dios toda es inspirada y es útil para enseñar. Entonces, como dice que es para enseñar, esto quiere decir para capacitar. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento capacitó a los judíos para el propósito de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios capacita en Cristo a la iglesia para el objetivo que Él tiene. Entonces, esta palabra que es útil para enseñar, viene como un producto perfecto y se puede siempre enseñar. De hecho, es una bendición enseñar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender? Lo que dice la palabra. Tenemos que enseñar esta palabra. Siempre enseñamos la palabra. Y hay algo que es único. Cualquier otra enseñanza de libros o de ciencias o de artes puede ser muy útil, pero la palabra se enseña y cambia vidas. La palabra se enseña y forma cristianos, forma creyentes. La idea de redarguir es hacer sentir el pecado, sentir un peso por el pecado, eso es redarguir. Entonces Dios redarguye usando su palabra y ninguna otra palabra redarguye. Posiblemente podemos leer algún escrito que nos confronte o que nos haga sentir bien. Hay muchos efectos de la lectura. La lectura puede ser muy buena, pero la única palabra que nos hace sentir nuestro pecado es la palabra de Dios. Por eso dice, es útil para redarguir. Y la palabra útil tiene que decir eso tiene una aplicación para enseñarla y para redarguir, para corregir. Entonces la palabra de corregir quiere decir cambiar los caminos. La palabra de Dios nos cambia los caminos. Cuando leemos la palabra, somos transformados. Cuando estudiamos la palabra, somos transformados. Ninguna otra palabra nos transforma. Como decíamos, nos pueden alentar, nos pueden desafiar, nos pueden hacer sentir una diversidad de emociones, pero la palabra nos corrige. Nosotros somos corregidos con la palabra. De hecho, un creyente que se deja corregir por la palabra es un creyente que ya va a llegar a la madurez, porque está siendo perfeccionado. Y para instruir, literalmente en justicia, habla de formar el carácter hacia lo justo que es Dios. Entonces, la palabra es justa, porque Dios es justo, aunque es un proceso en el que los hombres le escribieron, pero en esa inspiración la palabra nos lleva a la justicia. Y no hay otra palabra que nos lleve a la justicia. Las palabras humanas, hay algunas con mucha justicia y otras con mucha injusticia. Entonces, la única palabra perfecta en justicia es la Biblia. Y nosotros como cristianos somos guiados en ese proceso. Es un proceso también del Espíritu Santo, porque dice 2 de Pedro 1:21 que ya leíamos, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí está entonces una clara definición en contra de la inspiración natural. Nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no fue Moisés, ni Mateo, ni Marcos, ni ninguno de los escritores que solamente ellos quisieron traer la palabra. Participaron, pero fueron inspirados por Dios, como veremos aquí, ¿no? Entonces, esta declaración de 2 de Pedro le da una relevancia muy grande a la palabra de Dios. Esta palabra no fue traída por voluntad de hombres, ni siquiera de hombres muy buenos. Es una palabra traída por la voluntad de Dios. Dice que los santos hombres, aquí habla entonces del carácter de los escritores. También eso es algo notorio en la palabra. El carácter de los escritores a nivel humano no es tan importante. A veces es el producto, no tanto el carácter de la persona. Pero aquí en la palabra de Dios, desde Moisés hasta Juan, Nuevo Testamento, son hombres santos, hombres dedicados a Dios. Quizás no perfectos como nosotros pensamos en la perfección, pero sí adecuados para un propósito. Eso significa santo. Aquí entonces esos hombres santos, adecuados por Dios, como veremos próximamente también cuando hablemos del canon, si Dios permite en la próxima semana, hablaremos de esa perfección de carácter para producir la palabra. Tenían que ser gente especial dedicada a Dios. No cualquier persona podía decirse o autodefinirse como un escritor, autonombrarse. Siempre fueron hombres de Dios, que además de escribir tenían otros ministerios. Estaban en el Antiguo Testamento como profetas o como en el caso de Moisés dirigiendo al pueblo o cualquiera de los escritores del Antiguo Testamento siempre estaban sirviendo a Dios y a su pueblo. Y algunos de ellos fueron elegidos para escribir. Igual pasó en el Nuevo Testamento. De los 27 libros que tenemos son producto de un grupo de escritores. No todos los siervos de Dios en el Nuevo Testamento escribieron. Pero los que escribieron entendemos claramente que fueron inspirados. Y dice ahí, estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces da una definición muy completa, muy contundente de la inspiración. Y habla aquí particularmente del Espíritu Santo. Entonces quien estuvo dirigiendo la labor de la inspiración es el Espíritu Santo. Aunque recordamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en todo o coparticipan en todo, hay algunas funciones. Como en el caso del Padre como juez o como soberano, en el caso de Jesús como Salvador, y en el caso del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra.
Aunque el Padre y el Hijo están presentes en el proceso, a quien se le da la autoridad de dirigir a cada escritor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a cada uno de estos escritores. Entonces, pues también un poco contradiciendo, la inspiración natural no fue hecha por hombres, fue hecha por el Espíritu Santo. Cada uno de los escritores fue guiado por el Espíritu Santo. Y vino un impulso sobre los siervos de Dios, decíamos. Entonces, la palabra dice en varias ocasiones, aquí tenemos en Números 24 y Jeremías 20, que el impulso vino de Dios sobre cada escritor. Decía, ahí Dios vino sobre Moisés y escribió. Estaba dirigiendo al pueblo con las leyes, tratando de que el pueblo se dedicara a Dios como tenía que dedicarse, y Jeremías llamando al arrepentimiento. Y sin embargo, en ese momento del ministerio de Moisés y de Jeremías, vino el impulso de Dios para que escribiera. Y en varias ocasiones vemos este impulso en los escritores. Reconocen que Dios les impulsó para poder producir la palabra. Entonces, ahí hay un acto de Dios, inspiración total, proceso del Espíritu Santo y un impulso sobre los siervos de Dios. 4 descripciones de la inspiración basado en un grupo de textos. Hay más textos de la palabra de Dios que veremos enseguida, pero realmente vemos entonces que la inspiración es un proceso muy diferente de lo que los humanos pretenden. Vamos a hablar ahora de la definición. Inciso B, definición. Número 1, participación humana. Dios usó a Moisés y Aarón para hacer llegar con autoridad la palabra divina delante del faraón. Éxodo 4:15 y 16 y 7:1 y 2. Este hecho sucedió con todos los escritores. Entonces, ahí en Éxodo, cuando dice que Dios habló a Moisés, y como Moisés sentía que tenía debilidad para hablar ante el faraón, Dios le dijo, Aarón irá contigo y hablará por ti, estará contigo. Entonces, para hacer llegar con autoridad un mensaje nada menos que al emperador de Egipto, a Faraón, que todos conocemos la historia, Dios entonces permitió la participación humana. Dios no hizo llegar su palabra directamente a Faraón. Dios podía hacerlo, sin embargo, Dios usa hombres. Dios no hizo un producto nada más 100% de él. En su grande amor tomó la decisión de darle a cada escritor la parte que tenían que aportar en la palabra, y como pasó con Moisés y Aarón, ellos son una participación humana. Una participación personal que decíamos, una participación de personalidad, de edad, de circunstancias, de conceptos personales. Todos los judíos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, salvo Antiguo Testamento decíamos Job no era judío, y Nuevo Testamento Lucas no era judío, pero todos los demás escritores tenían entonces la participación humana de hacer llegar la palabra de Dios siempre. Entonces siempre hay una participación humana. Esto tenemos nosotros que hacerlo notar. La palabra de Dios es totalmente histórica. Cuando hablamos de la arqueología decimos la palabra de Dios es histórica. Fue dada en un momento para necesidades, dirigida para alguien específicamente que en ese momento fue bendecido con la palabra, pero es universal para nosotros también, porque hay una participación humana que hace llegar la palabra. Fue escrita literalmente por hombres, no hay aquí nada místico, fue escrita por hombres, pero es un proceso divino, 100% divino y 100% humano. También la definición de inspiración divina viene en la transmisión de la verdad. Éxodo 14:3 y 24:4. Segundo de Samuel 23, 1 y 2, primera a los Corintios 11, 23. Tiene un valor único. O sea, este proceso de participación humana, inspirado por Dios o motivado por Dios, trae una transmisión de la verdad. Los escritores tenían que transmitir la verdad. Todos los escritores hablan de la verdad. Hay una aportación aquí realmente única, porque la palabra de Dios habla de esa verdad. No una verdad personal, sino la verdad de Dios. Cada escritor habló la verdad de Dios para su contexto, y esa verdad es útil para las culturas y para la iglesia y para Israel. Entonces, esa transmisión de la verdad nos habla de un propósito de la inspiración. Tenía que transmitirse la verdad, no transmitirse una idea personal o dar un protagonismo exagerado a cada persona, a cada escritor, sino transmitir la verdad. Un verdadero siervo de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenía que transmitir la verdad. Y esto lo aplicamos a todos los escritores. Si vemos los casos de lo que escribieron todos los hombres de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre estaban transmitiendo la verdad. Entonces, transmitir la verdad hace única la palabra de Dios, porque entonces no hay libertad de decir mitos, como decíamos en la desmitificación. Tiene que haber una transmisión de la verdad. Y la palabra fue oral y también fue escrita. Éxodo 24, del 3 al 7, Jeremías 20, 1 y 2 y 36, 1 y 2. Ocurrió a los apóstoles y profetas. O sea, la revelación oral y escrita nos habla a nosotros del proceso completo, el mensaje. Cada escritor no solamente recibió un mensaje para escribirlo y dejarlo, sino que estaban escribiendo a Dios. Antiguo Testamento a Dios en Israel. Nuevo Testamento a Dios
para la iglesia, en el Nuevo Testamento, las naciones. Entonces, cada uno de estos hombres que estaba ahí recibiendo el mensaje de Dios tenía un testimonio. Tenía un testimonio porque en algunas ocasiones también hablaron la revelación. Vemos en el caso de Pablo, también es oral y escrita porque él habló el mensaje y luego lo escribió. O tuvo amanuenses a los que él sí dictó. Cuando hablamos de los amanuenses decimos cada autor que ya no podía escribir o tenía algún impedimento personal podía dictar la palabra a un amanuense. Pasó muy posiblemente con Pablo. Pero también vemos ahí que entonces, aunque hubiera una participación de que alguien le dicte a otro la palabra, el que estaba dictándola era el gran siervo, el gran hagiógrafo, y el escritor nada más consignaba lo que se le decía. Eso sí es dictado, pero el medio usado ahí siempre es un gran siervo de Dios, un hombre reconocido. Entonces había una comunicación oral y escrita. ¿Cuáles son las características de la inspiración? Son 4. Es divina, verbal, plenaria y dinámica. Definimos la inspiración divina. Es un proceso bajo la autoridad de Dios. Tenemos ahí una cantidad de versículos que ustedes pueden ver, incluso para hacer tareas o para compartir con otras personas. Cada uno de los escritores estaba bajo la autoridad de Dios. Por eso decimos que la inspiración es divina. Dios no dejó que cada quien hiciera lo que quisiera, o no dio una libertad para que todos pues tuvieran un criterio personal de qué escribir o qué no escribir. En todos los siervos de Dios estaban bajo la inspiración, bajo la autoridad de Dios. Entonces, por eso decimos que la inspiración es divina. Ningún otro libro puede ser divino. Aunque respetemos posturas religiosas o filosóficas, la palabra de Dios sí dice que Dios habló. Dios habló y desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla y da un mensaje perfecto. Entonces, la inspiración siempre nos va a llevar a un concepto de que es divina. No es estrictamente humana. Decíamos, 100% de Dios y 100% de cada hombre. Entonces, el producto también que tenemos como Biblia, vemos que es un libro divino y humano. Es un libro divino dado por Dios y es escrito por hombres en un proceso normal de escritura. No hay, decíamos, hay ningún engaño de otro tipo de definiciones de la escritura. Escribieron como cualquier persona, pero estaban siendo dirigidos en ese proceso y motivados en ese proceso por Dios. También la inspiración es verbal. En la Santa Biblia, cada palabra es inspirada. También tenemos un grupo de versículos que por tiempo no podemos verlos todos, pero entonces decimos que es verbal porque cada palabra es inspirada. O sea, no fue una inspiración así general, como decimos, de conceptos e ideas. Cada palabra en la Biblia está inspirada por Dios. Cada palabra. Entonces, si nosotros leemos esa palabra, siempre encontraremos que es una palabra inspirada. Aún palabras que a veces no parecen perfectas o buenas, como cuando vemos que Job dice que Satanás habló con Dios y Dios le contesta a Satanás. Entonces, Dios no inspiró a Satanás para que hablara, pero lo que está inspirado es el registro de lo que dijo Satanás a Dios, lo que dijo Job, lo que Dios está diciendo. Entonces, sí tenemos una autoridad perfecta en el registro de lo que se dice de cada palabra. Y aquí vemos entonces el gran cuidado que tuvieron los judíos y que tiene la iglesia de que cada palabra siga siendo predicada, siga siendo enseñada, siga siendo considerada. Porque cada palabra es inspirada, no es por párrafos o no es así como una idea general. Cada palabra es inspirada por Dios. Y eso vemos una cantidad de textos ahí, cada palabra. Es plenaria, punto 3, porque toda la escritura es inspirada. Y también tenemos una serie de versículos. Entonces, la idea de cada palabra habla de lo particular. El hecho de que cada una de las palabras que se dijo es inspirada, pero también la plenaria, o sea, toda la escritura en pleno. La idea de cada palabra nos lleva también a la inspiración plenaria, porque todo en pleno, así viendo el total de la palabra, vemos que es inspirada. Entonces, decimos esto de que toda la escritura es inspirada porque lo repite mucho. La misma palabra de Dios, toda la palabra. Si yo veo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, toda esa palabra es inspirada, en pleno, es inspirada. Y también lo que decíamos de verbal, cada uno de los términos, cada palabra fue inspirada. Aquí, toda la palabra, hablamos de todo lo que es el contexto de cada uno de los escritores. La palabra de Dios es totalmente inspirada. Y es dinámica porque participaron plenamente Dios y cada escritor. Y también hay un grupo de versículos aquí. Entonces, es dinámica, decíamos, habla de movimiento. Un movimiento de Dios y un movimiento de cada uno de los 40 escritores. Dios inspira, Dios dirige, Dios motiva, pero cada escritor escribe. Entonces hay una participación, decíamos, 100% divina y 100% humana. A eso se refiere la participación, la característica de que es dinámica. Participan plenamente Dios y cada escritor. Entonces eso se comprueba en toda la palabra. Toda la palabra es inspirada
por Dios, vemos el concepto de Dios, el amor de Dios, la cercanía de Dios para salvar, el perdón de Dios, incluso señalarnos el camino del pecado y las consecuencias del pecado es una muestra de amor, porque la palabra nos señala claramente las consecuencias del pecado. Y también mostrarnos en Cristo la salvación, al Hijo de Dios que se encarnó, que vino y que nos amó, que nació como un bebé, que vivió, que resucitó, ¿verdad? Murió y resucitó por nosotros. Todo eso son conceptos dados por Dios, pero cada escritor tenía una percepción o una participación de escribir. Incluso cuando vemos que hay 4 evangelios, decíamos, son 4 biografías de Jesús, 4 enfoques de personalidad, 4 enfoques de cultura, incluso a veces de idioma, donde cada uno de ellos aportó, y hay 4 evangelios que hacen una biografía perfecta de Jesús, pero también en las demás partes del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios dijo a Moisés o a Samuel o a Jeremías o a Isaías, toda la dinámica es que Dios le dio su palabra. Pero cada escritor dio un mensaje escrito o realizado para su cultura, sin embargo queda permanentemente el concepto para nosotros. Aunque en muchas ocasiones los mismos escritores sabían que la palabra iba a ser para otras generaciones. Porque cuando dice que transformará naciones, que llamará naciones, mucho en el Antiguo Testamento, o que en el Nuevo Testamento la iglesia dice que llevemos el mensaje a todas las criaturas, nos habla entonces de esa universalidad de la palabra. 4 características. Divina, porque siempre es de Dios. Verbal, porque cada palabra es inspirada por Dios. Plenaria, porque todo el contexto de la palabra es inspirada. Y también dinámica, porque participan 100% Dios y 100% cada hombre. Entonces, cuando tengamos nosotros que explicar la inspiración, decimos, aquí están los versículos, pero sí es divina, verbal, plenaria y dinámica. Vamos a ver algunas implicaciones doctrinales como parte final de nuestra clase del día de hoy. Y son 3. La número 1 es palabra de Dios. Como consecuencia de considerar el contexto temático sobre la inspiración divina, afirmamos que toda la escritura es palabra de Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio 8:3, Isaías 55:1, Mateo 4:4 y 2 de Pedro 1 del 19-21. Incluso recomendamos que nuestros estudiantes puedan leer todos los textos, o la mayoría que puedan, para sus tareas y para apuntes personales. Siempre decimos esto: esta es la palabra de Dios. Porque la misma palabra dice que sí, es palabra de Dios. Dios habló a cada uno de los escritores en diferentes contextos y circunstancias, y entonces siempre la palabra es de Dios. Y esto nos lleva a un compromiso de seguirla predicando. Los judíos lo vivieron. Estuvieron predicando la palabra, y cuando hablamos del canon y hablamos de este registro de la palabra del Antiguo Testamento, los judíos hicieron un gran trabajo. Estuvieron considerando la palabra. Aunque no vivieron la palabra todos o no fueron un pueblo totalmente consagrado, pero consideraban la palabra. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia también consideró la palabra, y el estar contemplando los manuscritos y observando si había daños, como cuando veíamos los materiales, el papiro y los diferentes materiales en que se escribió la palabra de Dios, el estar restaurando cada parte que se estaba dañando o que se podría perder la palabra de Dios, entonces vemos ese respeto, esa reverencia que se tiene con la palabra. Siempre vemos en este escrito que es la palabra de Dios. Es de Dios y afirmamos que toda ella es palabra de Dios. Nuestro punto 2 de implicación doctrinal es infalible. En toda la Biblia no hay errores ni equivocaciones. Deuteronomio 32:4, Salmo 31:5, Mateo 5:48, Juan 7:28 y 8:26, 1 de Juan 5:20, Apocalipsis 16:10 y Romanos 3:4. Entonces, como esta palabra de Dios también es infalible. No hay ningún error en la palabra de Dios. Quienes afirman que hay errores no están entendiendo los idiomas, las culturas o las circunstancias en que se dio algún concepto. Pero no hay equivocaciones, es una palabra perfecta. De hecho, cuando investigamos y decimos la arqueología siempre comprueba la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios de ciudades, de existencia, de alguna situación, de lo que fueron los judíos o la iglesia cristiana en su momento, siempre vemos que no hay equivocaciones ni errores. La palabra de Dios es perfecta. Es tan perfecta que la podemos leer cada día y la debemos leer cada día para aplicar nuestro espíritu y nuestra alma a esa palabra. Es una palabra sin equivocaciones. Y punto 3 dice, tiene autoridad. Es el medio usado por Dios para hablar a la humanidad. Josué 1:8, 2 de Reyes 14:16, Esdras 6:18, Salmo 10:6, Isaías 1:12, 8:20, Lucas 2:24, 2 de los Corintios 4:13, 1 de Timoteo 1:17 y 6:15, Santiago 2:8, 1 de Pedro 4:14. Entonces, toda la palabra dice que tiene una autoridad para hacer la norma de fe y conducta. La regla de lo que creemos está en la palabra de Dios. No creemos nada que no esté en la palabra de Dios o que esté interpretando mal la palabra de Dios. Una iglesia sana siempre se basa en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O de dónde saca cualquier enseñanza? Siempre invitamos a esto, a la iglesia. Si alguien trae alguna enseñanza, algún concepto, decimos de dónde lo sacó.
Si está en un texto bíblico, perfecto. Si no está en un texto bíblico, tenemos que dudar que a lo mejor ese concepto o esa doctrina no viene con la autoridad de la palabra de Dios. Pero lo que sacamos de los textos, incluso este es el proceso de predicación y enseñanza. Para predicar tenemos que hacer un estudio a fondo de la palabra de Dios en algún tema específico y poder exponerlo de una manera dinámica. Y en la enseñanza tenemos que sacar un contexto temático muy amplio para poder darle a la iglesia o al grupo que nos toque dar un tema siempre una doctrina correcta. Entonces la autoridad siempre viene por la palabra de Dios. Tengo esta enseñanza que está en tal parte de la palabra. Cuando hablamos de hermenéutica y del exégesis, decíamos, es una necesidad de interpretar bien la palabra, meternos a fondo en la palabra, estudiarla bien a fondo, ver qué dice y que la palabra nos cambie a nosotros, no que nosotros cambiemos a la palabra. Lo que decíamos que es exégesis e eisegesis. Recordamos, exégesis es sacar de la palabra. Eso es lo que hacen los buenos intérpretes. Los que hacen eisegesis meten sus conceptos a la Biblia. Eso es eisegesis. La eisegesis es un error. La exégesis es un acierto. Entonces nosotros tenemos ese acierto por la palabra. 3 implicaciones doctrinales. Es la palabra de Dios, es infalible y tiene autoridad. Pues, amados hermanos, terminamos nuestra lección 8 de Bibliología y les enviamos un abrazo. Seguimos a sus órdenes para cualquier situación y agradecemos a Dios por el privilegio de estar con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.